déjamelo a mí. Muy buenas tardes y gracias por la presencia de todos ustedes en esta ceremonia en la cual se conferirá la distinción de profesor honorario de la Universidad Diego Portales al psicólogo Domingo Asún Salazar, quien fue decano de la Facultad de Psicología de esta universidad desde su fundación en 1982 hasta el año 1997, contribuyendo a su vocación pública y pluralista y a la formación de psicólogos reflexivos, críticos y comprometidos con la sociedad. El profesor Asún es psicólogo de la Universidad de Chile, donde también realizó un posgrado en salud mental y psicología social, y cuenta con estudios de magíster en psicología social de la Universidad de La Serena. Ha desarrollado docencia en diversas casas de estudio de este país, desempeñándose en un amplio espectro de carreras y disciplinas vinculadas a las ciencias sociales y salud. Su destacada trayectoria nacional e internacional como experto en temáticas de salud e intervención psicosocial comunitaria le ha permitido obtener reconocimientos a nivel nacional, entre los que destaca el Premio Nacional del Colegio de Psicólogos en 1998. A su vez, ha participado como expositor en diversas instancias formativas, en las cuales ha desarrollado ponencias de múltiples temáticas vinculadas a las ciencias sociales y políticas públicas, destacándose su participación como conferencista e investigador en temáticas tales como intervención psicosocial, ley de responsabilidad penal juvenil, factores sociales vinculados al desarrollo delictual, salud pública e intervención comunitaria, entre otras. Para dar comienzo a esta ceremonia, dejo con ustedes al rector de la Universidad Diego Portales, el señor Carlos Peña. Estimado profesor Domingo Asún, estimados miembros del Consejo Directivo de la Universidad, presidente de ese Consejo Directivo, estimados decanos, decanas, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, funcionarios de la universidad. El acto que ahora estamos iniciando tiene su origen en una decisión unánime del Consejo Académico de la Facultad de Psicología y en una decisión igualmente unánime del Consejo Directivo de la Universidad Diego Portales de conceder al profesor Domingo Asún, que hoy día nos acompaña, la calidad vitalicia de profesor honorario de nuestra universidad. Las razones que fundamentan esta designación son obvias para todos quienes conocen la historia y el transcurso de la Universidad Diego Portales. El profesor Asún fundó y dirigió por casi una década y media, nada menos, nuestra Facultad de Psicología, insuflando en ella el espíritu de comunidad y el ánimo crítico que aún hoy día, afortunadamente y como salta a la vista, la caracteriza. ¿Cuánto de bueno tiene hoy día esa facultad? Los lazos que median entre sus miembros y la tensión que a veces ellos experimentan como consecuencia de la alerta intelectual que tienen ante su propio quehacer, se deben, en una medida difícil de exagerar, a la presencia y el ejemplo que durante años y en la época en que nuestra universidad principiaba a configurar su etos, dio cotidianamente el profesor Domingo Asún. Y eso es lo que explica el hecho increíble que
que su nombre aparezca una y otra vez de manera unánime, espontánea y reiterada en los recuerdos y las añoranzas de todos quienes, hasta el 23 de julio del año 2000, fecha en la que fue desvinculado de nuestra universidad, lo conocieron. El profesor Azul transmitió a la Facultad de Psicología de nuestra universidad dos cosas que en estos días me parece a mí es útil recordar. De una parte, una cierta concepción del trabajo, el quehacer y el oficio del psicólogo, y de la otra, una cierta forma de concebir la comunidad académica reunida en la facultad. Para él, como todos ustedes saben, para el profesor Domingo Azul, el psicólogo tiene una tarea, por decirlo así, antes que terapéutica, transformadora de la comunidad en la que su trabajo se desenvuelve. Esa forma de concebir la tarea del psicólogo no se desentiende, por supuesto, del individuo, solo que advierte el hecho que el individuo y su subjetividad se constituyen intersubjetivamente, en diálogo con los otros y en medio de la comunidad. Así, ocuparse de esta última, de la comunidad, algo por lo que el profesor Domingo Azul ha abogado durante toda su trayectoria intelectual, ocuparse de las formas en que se constituye esa comunidad o de los problemas que la aquejan, no es distraer, como a veces suele creerse al psicólogo, de lo que le es más propio, sino por el contrario, acercarlo a su oficio y a su objeto. Pero como dije recién, a la vez que esparció un cierto modo de concebir el trabajo del psicólogo, el profesor Azul, junto con los profesores Juan Pablo Toro y Adriana Caulino, quienes le siguieron luego en la conducción de la facultad, también ayudó de manera decisiva, creo yo, a que la comunidad académica que se desenvuelve en ella tuviera, desde sus mismos inicios, conciencia plena acerca de la necesidad de administrar autónomamente la disciplina que en esa facultad se cultiva y se enseña. Los años en que él ejerció como decano y el tiempo que siguió entre nosotros como profesor, hasta el momento en el que, como acabo de recordar, debió alejarse, no fueron, en el esfuerzo de alcanzar ese propósito, ni simples ni sencillos para una universidad como la nuestra. Había entonces, como todos sabemos, una cierta inevitable contradicción entre una dictadura que aspiraba a regimentarlo todo, especialmente el espíritu crítico, y una universidad que, privada de todo, aspiraba a cultivar ese mismo espíritu hasta el límite de sus posibilidades. La historia de la Facultad de Psicología, que entonces, como sabemos, se llamaba Facultad de Ciencias Humanas, de sus vicisitudes, sus anécdotas, sus logros y sus tropiezos, es hasta cierto punto, me parece a mí, una metáfora de esa contradicción sorprendente que hoy día hemos olvidado entre una universidad que quería estar a la altura de sí misma y un medio que hasta fines de los años 80 aspiraba a que de tal solo tuviera el nombre. Hoy día, revisar esos años, lo saben bien los psicólogos, no es fácil. Y no lo es porque los seres humanos solemos mirar el pasado con una ilusión retrospectiva, con la impresión que antes y hoy día somos los mismos, cuando la verdad es que antes y hoy somos objetos distintos, no solo por el rastro que la pátina del tiempo va dejando inevitablemente en cada uno, sino sobre todo porque los acontecimientos que cada uno ha vivido también modifican la forma que tenemos de concebir las cosas y especialmente el recuerdo. Y eso que vale para cada vida individual, también me parece bien para las instituciones como la Universidad de Diego Portales. Pero si no es sencillo revisar la historia, es igualmente cierto que la historia no debe, me parece a mí, eludirse. Las instituciones, como los seres humanos, están hechas de historia y si quieren comprenderse a sí mismas, deben ser capaces de narrarla. En el caso de la Universidad de Diego Portales, en especial en el caso de la Facultad de Psicología, si hemos de resumir esa historia, una historia que se entrelaza con parte de la trayectoria vital del profesor Azul, a quien ahora homenajeamos, debiéramos decir que ella ha estado atravesada por el esfuerzo y el empeño de constituirse en una comunidad intelectualmente autónoma, sometida en lo que atinge a sus preocupaciones disciplinarias y al modo de definir
la vocación de sus miembros a su propio discernimiento y a su sola voluntad. Esa demanda y esa expectativa, como resulta inevitable, produjo y todavía produce inevitablemente tensiones y desavenencias entre sus miembros, pero ellas no son el fruto de desacuerdos irreconciliables, como a veces livianamente se piensa, sino, por el contrario, son paradójicamente el resultado de un consenso profundo, el anhelo de que la facultad sea una comunidad que en lo que se refiere a su vocación más íntima sea capaz de conducirse a sí misma. En el logro de ese objetivo que nuestra Facultad de Psicología se empeña persistente, razonable y correctamente, creo yo, en alcanzar, el profesor Domingo Azul, a quien hoy día homenajeamos, ha hecho un aporte fundamental por el que la universidad debe estarle eternamente agradecida, y este acto debe ser considerado por eso y a la vez una forma de reconocerle y una forma de curar las heridas que como consecuencia de ese largo proceso inevitablemente se produjeron en él y en nosotros. Debo entonces entregar esta distinción en un momento más, junto con el profesor Antonio Steger, al profesor Domingo Azul, darle la bienvenida en este retorno a la Universidad Diego Portales y a su querida Facultad de Psicología, y agradecerle muy de veras, en nombre de todos quienes integramos la universidad, en el nombre de sus estudiantes, sus profesores y sus funcionarios, haber aceptado participar de este acto. Muchísimas gracias. Y a continuación, León Guzmán, primer titulado de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, el primer presidente del centro de alumnos de esta escuela, se dirigirá a todos los presentes. Señor rector, autoridades de la universidad, queridos profesores, queridos colegas, psicólogos, queridos amigos. Hace unos días, conversando en el living de la casa con Domingo, con su señora, con su hija, con su nieta, tuve una de esas extrañas sensaciones que los psicólogos llamamos déjà vu. Tuve la sensación de estar viviendo una experiencia que ya había vivido. En este caso, hace ya más o menos 30 años, 32 para ser exacto. Y entré tomado como en un estado crepuscular. Como lo que los psiquiatras nos dirían, el profesor Teul, que fue profesor nuestro de psiquiatría, definiría como un estrechamiento tubular de la conciencia. Y volví mágicamente al año 83, a ese momento que Darwin diría el nacimiento de la especie de los portalianos. En el año 83 nacimos la especie de los portalianos. Eran otros tiempos, era un país tensionado, dividido, sacudido por una dictadura que llevaba en ese tiempo ya 10 años y en cuyo seno nacían estas universidades privadas, concebida básicamente como una forma de preservar y multiplicar el modelo de sociedad que el gobierno militar pretendía heredar. Y además esta casa de estudios se llamaba Diego Portales, todo mal, para los que sabían algo de historia. En ese mundo conocimos al profesor Azul, en ese mundo nos recibió Domingo Azul a los 120 primeros estudiantes de esta escuela de psicología. Domingo, psicólogo de la Universidad de Chile, dirigente del Colegio de Psicólogos de Chile, comprometido y reconocido actor en pro de los derechos humanos, comprometido con el cambio social y para mí, suerte, también un fanático del fútbol y el rugby, pasiones que compartimos, que me permitió evadir algunos de las clases y exámenes en algunos. ¿Qué hacía Domingo Azul ahí? ¿Qué lo motivó a emprender
este desafío en el terreno del enemigo era una traición de principio? Muchos se hicieron estas preguntas, yo sé que muchos de tus colegas se hicieron esas preguntas en estos tiempos difíciles. Pero creo que fue precisamente la coherencia propia de Domingo lo que lo impulsó a esto. Su profunda convicción en la necesidad de hacer un cambio real en Chile en aquel minuto, su convencimiento de la necesidad de volver a recrear el espacio de la universidad, estimulante, abierto, tolerante, comprometido, respetuoso multiculturalmente y multisocialmente, intelectualmente desafiante, que no estaba en ese minuto disponible en las universidades tradicionales, todas ellas intervenidas en ese tiempo. Pero principalmente, creo yo, para quienes lo conocemos, su coraje. Su coraje es saber que las batallas se ganan peleándolas desde adentro y no desde la tribuna o desde el diseño. Aunque el tiempo, ha pasado 32 años, me lleva a focalizarme a estos recuerdos centrales, la historia tuvo de dulce y de grasa. Yo fui el primer presidente centro alumno y me tocó crearlo en su tiempo, y nunca olvidaré, lo recordamos hace una semana atrás con Domingo, que nos pasamos un año sin hablar. Conversa con mi secretario académico, me decía. Domingo, necesitamos ver un tema importante para nosotros y para la escuela. Ok, nos juntamos a las 2 de la mañana en mi oficina. Pero domingo, es sábado, como a las 2 de la mañana. Tómalo o déjalo. Domingo, me perdí un poco en lo que dijiste en la clase. De las 3 variables que definían la interacción social, la segunda tenía 4 condicionantes que derivaban en 2 o 3 ejes de pensamiento que redefinían la primera variable y anulaban la tercera. Espero como que fuéramos profesores y alumnos de segunda clase. ¿Qué se han creído? Conversando en ese living me volví a encontrar con este hombre. Me emociona pensar en un periodo de la vida emocional. Y con un pedazo de la historia que nos tocó compartir. Y que me marcó profundamente a mí en lo personal, a muchos de mis compañeros, y yo creo que a muchos psicólogos y profesionales de la salud que han pasado todos estos años por tu mano. Hoy te hacemos este justo y reconocido y merecido reconocimiento, y te deseamos que sigas enfrentando los desafíos con la misma entereza, con la misma coherencia, con el mismo coraje que nos enseñaste y que nos has mostrado tú en la vida. Termino dedicándote estas bellas palabras que tantas veces recitamos en las peñas y en los encuentros en la Escuela de Psicología. Vamos a ver si me da la garganta. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. A continuación al rector y al decano de la Facultad de Psicología, el señor Antonio Stelle, hacer entrega al profesor Domingo Zun de la medalla Diego Portales y del diploma que le confiere la distinción de profesor honorario de esta universidad.
gracias por las palabras del rector y de León. Yo ordené solo algunas imágenes que quería compartir con ustedes en unos breves minutos. La mayor parte de mis alumnos, sobre todo las primeras generaciones de la Universidad Diego Portales, recordarán que uno de los momentos más críticos que tenían en las conversaciones acerca de qué nos espera como institución, como profesionales, como intelectuales, cuál es el futuro, yo les contaba que una de mis pesadillas irreal, de sueño, es que voy en un taxi, se da vuelta el chofer, me saluda y me dice: yo fui su alumno. Entonces yo tenía la idea de que este desorden con el que crecíamos iba a generar una hiperplétora profesional que iba a dañar la vida de estos jóvenes, ¿no? Entonces esa era como la imagen. Pero sin embargo quiero contarles lo que me pasó hace una semana, tal vez, el jueves pasado. Yo estaba en la fundación con tratamiento, en la clínica, en quimioterapia, y al compañero de lado, que estaba bastante peor que yo, entró a hablarle a una psicóloga de la unidad de dolor. Y costó mucho la conversación, la situación de mi compañero de sala era complicada. Sin embargo, logró elaborar una conversación en torno al afecto con la nieta de ese antiguo profesor de inglés. Yo escuchaba la voz y decía, cuando pasó frente a la cama: la reconozco, pero no sé quién es. Debe ser de la Portales. No sé. Entonces me despedí de ella desde la cama al salir. Y me olvidé. Bueno, pues a la media hora había vuelto emocionada. Era Pascal Kleiman. Era Pascal Kleiman que dijo: reconocí su voz, parece, y fue a ver la ficha y me arranqué, tomó una silla y estuvo media hora conversando conmigo. La pesadilla desapareció. Pascal lo hace fantástico. Y ahí se comprueba que una de las fortalezas que se logra engranar en esta capacidad que tienen los jóvenes que se forman en psicología aquí, pese a esa idea de dispersión, es sólida, porque hizo el posgrado de psicoanálisis. Sin embargo, está trabajando en algo donde más bien priman otro tipo de visiones, pero ella las logra integrar y desarrollar de una manera fantástica, ¿no? Fue una media hora de bálsamo esa conversación. Las había tenido de otros modos con otros compañeros egresados y titulados, pero nunca en esa situación donde estoy lleno de tubos y dolor y se acerca esta compañera. Verdaderamente muy emocionante. Esa es la primera imagen que quería transmitir, ¿no? La segunda es más bien una imagen de que todo este esfuerzo tenía algunas ideas eje que rápidamente lograron compartirse entre el grupo de académicos que se fue comprometiendo en forma creciente. Yo creo que llegamos a tener ya saben, mi afán por el fútbol, un plantel galáctico en algún minuto. Y claro, en algún minuto también sufrimos algunas pérdidas precisamente porque tantas estrellas juntas, ¿no? Entonces, el concepto inicial, en plena dictadura había un gran debate de ideas. Yo lo notaba en el colegio de psicólogos, pero no había un espacio donde se pudiera desarrollar ese debate de ideas. ¿Cómo relacionar un ambiente, aunque sea pequeño, de lo público y la libertad con el debate de ideas? Y me entusiasmó entonces la idea de la Portales. Porque ustedes saben que nosotros, en psicología, salimos de Yapa en esas anécdotas ambolescas que tenía la dictadura, la intervención, ¿no? Nosotros éramos una facultad de economía, el nombre de Portales estaba desde ese punto de vista muy bien puesto porque era contador editor, economía, y no me acuerdo qué, negocios internacionales tal vez o algo así. Y al derecho tenía fuerza. Pero psicología no. Entonces, como nos rechazaron todo,
El programa, el proyecto alternativo, que era una llama, era psicología, ¿no? Pero nos tocó el peor examinador, ¿no? El peor examinador. Peor en el sentido de cómo funcionaban las cosas en ese momento. Los 120 compañeros que mencionó León terminaron 18, 16, 4 al comienzo, y el resto que salieron. Perdimos más de 100 compañeros, ¿no? En exámenes arbitrarios, en fin. Pero logramos instalar un proceso con la colaboración de muchos, donde compartimos recién con el doctor que fue muy importante en nuestra relación con derecho, ¿no? Y cómo el debate dentro de la sala de profesores de derecho, donde yo también hacía algún aporte de docente, germinaban ahí ideas que a mi juicio esas pequeñas salitas, pues diciendo, esa pequeña salita es el germen de la reforma procesal penal. ¿Cómo surgían de ahí ideas? Entonces había una especie de representación social colectiva que impregnaba los sentidos. Teníamos claro que había un problema universidad, Estado, poder, con aspectos de interior y exterior, pero dentro de esa situación donde el poder que podía tener la universidad era más bien retórico. Recuerdo, bueno, perdonen, la menor es que recuerdo nuestras reuniones con el ministro de Educación, que no se explicaba cómo se había cometido tamaño error en el proceso de generar 3 unidades académicas universitarias casi experimentales, porque la Universidad de Hugo Portales, en una mayoría que fue haciéndose sólida, no compartía la sociotécnica que había detrás del proyecto de universidades de los años 80. Pero la anécdota tiene que ver con otra imagen, y es que como estábamos frente a unidades militares, en los procesos de debate de la lucha social, los soldados de la unidad de reclutamiento nos dispararon en la puerta, que afortunadamente se alcanzó a cerrar cuando pasó el último. Entonces yo me indigné muchísimo y solicité al profesor Enrique Prieto, que en ese momento tenía un rol ejecutivo de la universidad, y la compañía del director, del presidente del directorio, que era don Manuel Noble. Y pedí que teníamos que reclamar. Y entonces nos citaron a los 3 al Ministerio de Defensa. Esto daría para una pequeña escena de acto de teatro. Porque yo estaba muy enojado. Enrique Prieto tenía la intención de dejar una nota escrita. Y don Manuel tenía cierto sentido del humor antropológico, ¿qué había ahí, no? Y bueno, lo que había ahí es que tuvimos que pasar unas trincheras, una pila de controles de identidad. Cuando quisimos ir al ascensor, no nos permitieron, ¿no? Era para los oficiales. Y entonces tuvimos que subir unos pisos por el lado de las comidas, y después tomamos otro ascensor como de segundo orden, y finalmente llegamos a una reunión que parecía con mapas, planos. Me sentí en el búnker de Hitler. Y comenzamos a recibir una larga lección de estrategia, que incluía desde la escuela de ingeniería de la Chile hasta acá, y por qué se producía esto, y por qué nuestros estudiantes no tenían que salir a la calle. Bueno, por ahí rechazamos el café, pedimos que se aclararan ciertas cosas pragmáticas, y a medias lo lograron, pero claramente esos hombres en línea de combate, con el casco al lado, no tenían ni idea de la relación que era hacer una relación con un talante universitario. Tuvimos que volver a pie
Bueno, no voy a continuar con la historia porque esa caminata de los tres a pie con estaturas bastante diferentes a los tres era de filmar, porque íbamos conversando, pero nadie hablaba con el otro. Entonces, Manuel iba muerto de la risa, Enrique pensando nos van a clausurar, y yo diciendo no conseguimos nada. Va a haber que poner fierro en la puerta. Entonces, esta idea que la universidad tiene pensamiento, puede generar debate, puede darle más importancia a la relación con los estudiantes, a las condiciones éticas, incluso al desarrollo material en lo interior. Y esto yo creo que es como el milagro. Se sustentó cuando la verdad que desde el punto de vista de poder, el poder en casi todas las dimensiones de este proyecto universitario, Universidad de Portales, era mínimo. Nada que decir con las condiciones que tenía el Estado. Nada que ver con muchos que estaban pensando el cambio. Los recursos se ajustaban año a año. Y lo que nos permitió salir de eso fue el esfuerzo que se hizo por poner el acento en los estudiantes. ¿No? Si lo remitiéramos a marketing moderno, el egresado era la mejor expresión, como dijo León, de qué es un espíritu portaliano en la formación. Y aquí yo quisiera decir que gracias a ello recobramos estas palabras fundamentales, ¿no? La justicia, el respeto, la dignidad, la cercanía, al menos en esos años, por largo tiempo. Como dijo alguien por ahí en un artículo, esas palabras en la Diego Portales nunca reposaron en una mesita de adornos cómodas, siempre estuvieron en el debate, en la contradicción. De ahí el dilema con León, porque mi mayor alegría fue que formaran un centro de alumnos. Pero las relaciones reales de poder eran con la Chile, que hacía lo que quería. Los profesores de aquella época de la Chile. Y además había un proyecto en Casa Central que no compaginaba mucho, por eso nos llamaban el feudo. Afortunadamente no solo a nosotros, sino también a derecho. En fin, se logró con mucha fragilidad. Tengo un mundo de recuerdos hoy día que debo escribirlo, tal vez, ¿no? En fin, siempre hubo energía. Siempre hubo una capacidad para desarrollar una especie de emergente de potencialidad, de fuerza, de proyecto histórico, de contenido, particularmente a partir de la relación con los estudiantes. Yo quisiera aquí rendir un homenaje a lo que yo distingo como por lo menos tres camadas de esa. La primera, que le tocó la responsabilidad de luchar por la recuperación de las libertades democráticas en torno al proceso de transición. Estábamos con Alfonso Luco frente a la Moneda protestando con algunas personas y viendo si entrábamos o no entrábamos a dejar una carta de los colegios de psicólogos. Y en ese siento unos gritos y doy vuelta hacia Morandé y venía dando la vuelta por Morandé todas las generaciones de psicología y muchos de derecho que ya se estaban organizando. Increíble, en esos tiempos, antes de que se produjera el plebiscito, estos chicos decían, los padres van a reclamar porque están arreglando la vida. No tuvimos más problemas. Esa generación se comprometió notablemente y logró airear muchos espacios institucionales en los primeros años de edad. Y además tenía mucha coherencia, ¿no? Me acuerdo que Alfonso dijo, tu trabajo ya está hecho, con esto basta, con estos estudiantes basta. Era el único que llegamos a saber respaldar la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios Profesionales. Casi finalmente debo revelar un secreto, que León lo vivió. Muchas de las decisiones tenían un componente muy importante de intuición. Con un sentimiento de que
había algo de irrealidad y de infidelidad. Es como alguien dijo al escribir. Uno finalmente lo que escribe no es realmente lo que quería escribir. Por alguna razón no sale igual. Así uno vive con una sensación de traición, como de infidelidad. Porque si bien seguiste la intuición, seguiste en el clavo, no era exactamente lo que tú querías. ¿No? Pero la historia iba demostrando que eso se asentaba. ¿No? El enfoque de psicoanálisis con la compañía de los estudiantes, fundamentalmente, y de Michel Thibault. El enfoque de lo psicosociológico que hasta el día de hoy me sigue apasionando y que ha caracterizado el pensamiento de la Escuela de Psicología hasta el día de hoy. Todos saben que mis estudiantes no lograban entender mucho mi afán por la visión más norteamericana de todas de la psicología social. O sociocognitivo. Pero qué manera más clara de dar cuenta de la relación entre hombre y sociedad. Díganme ustedes que este país no parece haber sido inventado desde la disonancia cognitiva. Vean todos los discursos que se plantean, son una reducción de disonancia. Comenzando por la señora presidenta. Claro, el problema. No sé qué habría sido nosotros sin la reducción de disonancia. Esa investigación tan pequeñita, que con simulación y experimentación más de palabras que de realidad muestra que las personas que tienen más poder son las más sensibles a los cambios en la distribución del poder, en las cuotas de poder. Una maravilla de pensamiento en Chile. Yo estaría dispuesto a hacer una pequeña asesoría, ojalá a los fiscales. Claro, ¿cuánta literatura de análisis político no tiene ese profundo interés de una persona llena de poder que ve alterarse el mundo del poder? Y esa investigación es un tipo de... En fin, ese pensamiento psicosocial con un cierto desprestigio imperialista, en fin, se hizo carne y es muy potente. Yo lo que veo como un filamento de inserción es el esfuerzo de la escuela permanentemente por poner en el tono de las vicisitudes de la historia contemporánea, de la vida social chilena, de lo que llamamos los grandes problemas sociales, esta idea de psicosocialidad con su complejidad, ¿no? Con la complejidad que proviene incluso desde el psicoanálisis freudiano hasta la complejidad de los posmodernos, ¿no? de José Miguel Ibáñez, del español, en fin. Ese yo diría que ha sido un aporte central. Hay buenos pilares y hay muchos compañeros que están haciendo bien su trabajo allí. Quisiera hacer una última imagen del cine, que era mi otra desviación, porque si fuera todo debería de Bielsa y no creo que nunca encaje. ¿Recuerdan la película del Soldado Ryan? La verdad es que la escena que explica la primera escena, siendo una película demasiado Hollywood, es la escena del casi final, cuando el capitán, que es un profesor, le dice a Ryan, en ese momento, intenta hacer una vida digna con esto, porque ha costado mucho esfuerzo para todos. Entonces yo quisiera decir que ojalá pudiéramos transmitir a los nuevos miembros de la universidad, esto no salió gratis. El cementerio de víctimas estudiantiles generado por exámenes arbitrarios fue enorme. Los conflictos que tuvimos también fueron enormes. Entonces, con respecto al futuro, hay que comprometerse con eso, ¿no? Y desde ese punto de vista les quiero agradecer esta posibilidad que me han dado hoy día de mirar a mis antiguos alumnos, de mirar a muchos compañeros, porque me da la impresión de que están en ese camino. Así que quiero agradecer. Muchas gracias a todos.
por terminada esta ceremonia. En nombre de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por su asistencia y quedan cordialmente invitados a un cóctel que se ofrecerá a continuación. Buenas tardes.